Normex, desde 1993, evaluamos el cumplimiento normativo nacional e internacional de sus productos, procesos y servicios, certificación en sistemas de gestión y productos, inocuidad alimentaria, elaboración de estándares, etiquetado comercial, distintivo H, laboratorio de biodegradabilidad, laboratorio de envase y embalajes, energía y medio ambiente, capacitación y talleres, porque la calidad es nuestro objetivo. Normex. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Bastante trafiquito aquí en la Ciudad de México. Al parecer, como que se nos quiere venir la lluvia. Bienvenidos, siéntanse todos bienvenidos. Yo soy el licenciado Zahir. Voy a estar por cortos instantes con ustedes. Yo soy colaborador del CECIN, del Centro de Capacitación Integral de Normex. Y esta breve introducción es para presentar el webinar de hoy, Liderazgo en tiempos de cambio. Qué importante tener este tipo de skills. La intención de esto pues, es de que se vayan con el mayor provecho de este curso. Aparte, este pequeño webinar, aparte que el día de hoy tenemos a un ponente impresionante. Tuve la oportunidad de hacer una semblanza de ella, de platicar un poquito antes de estar con ustedes, y es impresionante. La maestra Andrea Duperón Cruz hizo su maestría en Relaciones Laborales, está especializada en formar y evaluar instructores en el área de capital humano, tiene una certificación en Working Adult Education, educación para adultos,
ha trabajado en múltiples empresas transnacionales, tiene igual certificaciones internacionales en coaching organizacional, pero fuera de todo esto, es un ser humano ejemplar y extraordinario. Tuve la oportunidad de platicar con ella y ha podido poner el servicio ante todo. Espero que sea de su agrado, que sea muy enriquecedor para ustedes, para sus organizaciones, y que en este momento se estén formando nuevos líderes. Sin más por el momento, los dejo con la maestra Andrea Duperón Cruz. Maestra Andrea, el auditorio es todo suyo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a platicar esta tarde justamente de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora estamos en toda la pospandemia. Desde antes de que llegáramos a esa etapa de transformación de alguna manera de conciencia, cuando llega COVID-19, que aún deja sus secuelas, el Foro Económico Mundial había pronosticado que hacia 2025 iban a cambiar ciertas habilidades en el talento. Entonces, resulta que se nos adelanta el COVID-19 y muchas de las habilidades y competencias del personal vinieron a descubrirse, en el sentido de que ustedes recordarán, pues ahora estamos en esta modalidad híbrida de alguna manera. Entonces, hay quienes, a raíz de esta situación, todavía las habilidades digitales no estaban totalmente exploradas y llegó esta pandemia a mandarnos a una forma diferente de trabajo y estamos en un proceso de reconstrucción y transformación. Y una de las grandes habilidades que es de ayer, hoy y yo creo mañana es el liderazgo, esa capacidad de influir hacia los demás, pero hoy no solamente es el nivel de influencia, porque además estamos hablando de que han estado llegando nuevas generaciones y, como dicen, nos están poniendo en jaque, por eso vimos el video en un inicio, y estamos hablando de liderazgo en tiempos de cambio, porque obviamente las habilidades se están transformando. Entonces, ¿qué vamos a ver esta tarde? Vamos a ver lo siguiente, quiero que se lleven esto, es una charla. Ustedes van a describir los principales componentes del cambio en sus sistemas organizacionales para fortalecer su liderazgo. Vamos a ver la definición del cambio, vamos a ver la gestión del cambio, vamos a ver una lámina de Deloitte que es muy famosa en cuestión de retos de la gestión del capital humano. ¿Quién está llevando, vaya la redundancia, toda esta transformación dentro de los sistemas organizacionales? Capital humano está reconstruyendo todo esto que quedó, está reevaluando, está mostrando nuevas prácticas. Surgió aprendizaje durante estos 2 años. Nos quedamos en casa y hay que estar, tip número 1 de lo que vamos a platicar más adelante, hay que estar nuevamente haciendo un inventario de personal en cuanto a habilidades. Entonces se los dejo nada más ahí para que lo vayan anotando. El liderazgo del cambio opera en 3 niveles. Vamos a ver nuevamente el proceso de la gestión de cambio, que en eso estamos ahora, porque no solamente es el líder con las habilidades del cambio, características del líder ante el cambio organizacional, y vamos a ver algunas estrategias de cambio. Vamos a llevarnos una receta de cocina. Bueno, ¿qué es el cambio? El cambio es hacer las cosas en forma diferente. Y una constante, como bien decían los filósofos, es el cambio. El cambio es una constante que hoy por hoy, hablando de 2 competencias que aún siguen vigentes, una es el liderazgo, totalmente diferente. Y otra habilidad que llegó hoy a las organizaciones y la dejó descubierta el COVID-19 es la adaptación al cambio. Hoy la gente tiene que tener esta característica y desafortunadamente no todos tienen la habilidad de adaptarse al cambio. De hecho, todavía algunos se están dando cuenta que cambió. Algunos todavía están tomando conciencia de que las cosas cambiaron. Y otra cosa muy importante es que las habilidades se transforman alrededor de 1 año y medio y la tendencia es que vayan disminuyendo en tiempo. Es decir, que dentro de 6 meses lo que yo sé hoy ya no va a funcionar igual
y voy a tener que adaptarme al cambio. Y ahí entra otra habilidad, ya les dije, liderazgo, adaptación al cambio y la capacidad de aprender y enseñar. Entonces, estas habilidades es importante que ustedes las tengan en cuenta porque las organizaciones, a fin de cuentas, tienen que tomar todas estas características y transformar los sistemas organizacionales, porque el capital humano sigue siendo el principal factor de transformación en ellos. Bueno, y hay diferentes tipos de cambio, que además nos gustaría que todos los cambios fueran planeados, ¿no? Que son las actividades que tienen un propósito, que ya las revisamos, que ya hicimos consenso con la gente de que sí lo vamos a hacer, que vamos a poder adaptarnos y que tendrá un propósito como es el modificar el comportamiento de los empleados. Y a mí me gusta más, estas son definiciones técnicas, me gusta más provocar el aprendizaje y la toma de conciencia de los colaboradores. Y este es un gran reto para liderazgo en tiempos de cambio. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a nada más solamente a influir. Porque yo tenga una posición de liderazgo a través de un organigrama, yo ya puedo influir. Y hoy no está sucediendo esto porque las nuevas generaciones, hablando de millennials y centennials, ellos ya traen otra forma de ver las cosas y aún más vamos a tener que provocar este aprendizaje y vamos a tener que disminuir la brecha de la comunicación. Y esto no está siendo fácil al interior de las organizaciones. Es decir, cómo vamos a tener un puente para poder comunicarnos mejor y reconocer a la otra persona una persona, ¿no? Entonces, esto nada más se los comento. Y bueno, en todo esto, liderazgo en tiempos de cambio, tengo que identificar en mis sistemas quiénes son los agentes de cambio. Son las personas que actúan como catalizadores y asumen la responsabilidad de administrar el cambio. ¿Quiénes son estas personas? Y ¿saben qué sucede? Nos agarró muy rápido COVID-19 y no tuvimos un tiempo de tomar conciencia de qué sucedió. De repente estábamos en casa trabajando y después ya estamos nuevamente en las, o bien estamos en espacios híbridos, que vamos a la oficina unos días y nos quedamos en casa otros, o bien ya estamos de manera presencial y no hubo la oportunidad de decir qué sucedió. Y entonces yo no puedo identificar qué personas fueron agentes de cambio y que ayudaron a mi organización a salir adelante. Dentro de esta parte del liderazgo de tiempos de cambio, y lo he platicado en algún otro momento, no tuvimos la oportunidad de agradecer y de estar presentes y decir, bueno, sucedió esto y estamos acá. Estamos ahí sí que en la nueva era y en un nuevo mundo después de esto que sucedió. Y en el tiempo en lo que esto sucedió, se aprendieron cosas que aún no hemos reconocido. Una de las características que sucedió justamente es la tolerancia a la frustración. Quien pudo lidiar y que estar con salud ocupacional hoy, la verdad que es una gran ventaja poder haber manejado toda esta situación de que vamos, aprendemos, qué vamos a hacer. En todos los primeros meses de la pandemia fue una incertidumbre totalmente real, porque no sabíamos qué hacer, si íbamos a permanecer y además estábamos temiendo por nuestra vida. Y cuando llega ese momento de temer por nuestra vida, el ser humano o sí se transforma. Pero bueno, luego se vuelve a estabilizar y entonces es importante que hoy en las organizaciones, si ustedes tienen tiempo, todavía estamos saliendo de la pandemia, todavía reconocer toda esta información que puede servir muchísimo para el sistema, ¿ok? Y bueno, y tenemos la gestión de cambio, que la gestión del cambio es un enfoque sistemático que se vale de las personas que forman parte de una empresa con el fin de minimizar la resistencia que podría afectar los cambios que la organización requiere para su crecimiento y evaluación. Una de las cosas que no nos gusta son los cambios no planeados y que no me pregunten a mí qué va a pasar dentro de la organización. Eso hace muchísimo daño. Simplemente se decide hacer el cambio y pues ya se hizo el cambio. Sin embargo, también, esto es por una parte, pero por otro lado igual, tengo que tener esa capacidad de adaptación porque yo no sé qué va a pasar mañana y que
definitivamente yo pueda actuar en pro de la toma de decisiones cuando sucede algo que no estaba bajo mi conocimiento. Esa es la verdadera gestión del cambio. Va a pasar algo que yo no sé. Y en ese momento que va a pasar algo que yo no sé, debo tomar una decisión. Y muchas veces no tomo la decisión. O espero que alguien me diga qué hacer, o investigo y viene la proactividad. Y entonces estos son los dos tipos de comportamiento que tenemos dentro de la empresa. Esperar que me digan qué hacer o bien yo ver qué hacer. Sin embargo, toda esta incertidumbre a muchos colaboradores los dejó enclochados en esa parte. Entonces, tengo que fomentar dentro de mis sistemas organizacionales otra vez, brindar confianza para que puedan estas habilidades que quizás se durmieron durante la pandemia. Entonces, nada más les invito a reflexionar en este sentido. Bueno, estos retos de la gestión de cambio de capital humano son presentados por Deloitte y aún siguen siendo importantes dentro del área. No ha variado mucho antes, durante y post pandemia. Y uno de los grandes retos sigue siendo la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Y hoy, cada 6 meses, me atrevo a decir que van a estar surgiendo cambios dentro de las organizaciones y que tenemos que tener muchísimo focus en ese sentido. Y otra de los retos de la gestión del capital humano es el liderazgo. Por eso, liderazgo en la gestión del cambio. ¿Cómo voy a administrar el cambio dentro de mi empresa? Medición de la efectividad de recursos humanos, la efectividad organizacional, la parte de compensación, la dotación de personal, la planificación de la sucesión, aprendizaje y desarrollo, que para mí va muy de la mano con gestión del cambio y desarrollo de liderazgo, retención de personal. Y esta yo diría que la retención del personal, hoy por hoy, estamos hablando de esta información, no ha variado mucho de 2020 a 2022, pero hoy la retención de personal yo la pondría en el tercer lugar. Y justamente la retención del personal tiene que ver en que el personal cambió. Y nosotros no nos hemos puesto a ver qué pasó con la gente y qué características nuevas tiene y de qué manera las voy a retener ahora. Entonces, tengo que darme un tiempo para ver lo bueno que se ha hecho y por qué se quedan en mi organización. ¿Y por qué se van de mi organización? Entonces, sí vale la pena tomarnos unos minutos para platicar con la gente por qué les gusta, por qué han permanecido y por qué no han permanecido. Y bueno, y todo lo que va a venir en los próximos años a raíz de esta pandemia, hicimos más conciencia en los beneficios de la salud y el bienestar. El estar bien. Y el estar bien significa que si yo tengo un equilibrio personal y en todo mi sistema familiar, amistad, hobbies, etcétera, al llegar al sistema organizacional de trabajo, todavía se van a poder potencializar mejor mis habilidades y voy a crear un mejor ambiente laboral. Pero, pues a veces la operación nos gana, no dejamos estos espacios de esparcimiento que yo nada más les invito, 15, 20 minutos al día. Y dentro de toda la semana, depende si es de lunes a viernes o lunes a sábado, 30, 45 minutos de convivencia van a cambiar totalmente el entorno organizacional. Ahí tiene que ver el liderazgo en tiempos de cambio. El hecho de no hacer, porque estamos acostumbrados a hacer y a la orientación de resultados, el hecho de desconectarnos un poco permite que la creatividad vuelva a nosotros. Es como el celular. De repente, pues el celular o la misma computadora, ustedes ven que les abrimos un montón de archivos y de repente colapsan. Entonces, si los vamos cerrando, dejamos descansar un rato, luego seguimos, lo mismo pasa con el ser humano. Hoy cuando llegan los viernes o cuando ya no lo he visto tanto, yo recuerdo antes de la pandemia, los lunes antes de ir a trabajar, y ustedes veían los memes en las redes sociales. Se veían así, hoy es lunes, no voy a trabajar. Ahí está una canción, por cierto, de esto, ¿no? Entonces, vamos a permitirnos esos espacios que yo les digo 15, 20 minutos al día, que de todos modos también sabemos tras bambalinas que sucede. Vamos a hacer, como dicen, un cambio planeado
y unos 30 minutos a la semana donde podamos reconocernos como personas, porque esto es lo que está prevaleciendo hoy en el hecho del cambio de los colaboradores, y voy a mencionar esa palabra. El hecho de estar al borde de entre la vida y la muerte nos hizo revalorar otras cosas y las hemos olvidado porque creemos que hoy las cosas están igual y no están iguales. Tenemos que acercarnos a nuestros colaboradores y ver qué pasó y tender nuevamente ese puente de confianza. El colaborador no confía por muchas cosas que suceden tanto en su ambiente externo y como en su ambiente interno. Entonces, que la organización a la que nosotros pertenecemos sea un soporte para ellos, donde puedan desarrollarse. El hecho de estar haciendo alguna actividad que les permita sentirse útiles y no estar pensando en otras situaciones. Todavía nos queda esa parte de la pandemia que no la vemos porque pretendemos que las cosas están igual, ¿no? Bueno, aquí hablamos justamente de liderazgo en tiempos de cambio, porque hoy las personas que ocupan funciones formales o informales de liderazgo, que hay que identificar quiénes son los promotores dentro de nuestras organizaciones, pues operan totalmente en tres vertientes importantes. Tanto los mandos intermedios como los superiores crean el cambio. O sea, hay personas que son catalizadores del cambio y tenemos que ver esto. Hoy nos hemos regresado a la persona. ¿Cómo me enfrento al cambio? Yo tengo que saber qué está haciendo la persona para su bienestar. Y vuelvo a la parte del inventario de personal y tomarme un tiempo para platicar con mis colaboradores o las encuestas que realmente la información me sirva para tender un puente. Vuelvo a lo mismo, porque aún no estamos confiados de qué está sucediendo. Llegamos porque teníamos que llegar y hay quienes no querían ir presencial. Todavía, aunque ustedes no lo crean, y hay esa resistencia, estoy, pero no estoy. Los colaboradores, hoy por hoy yo diría que no están al 100% presentes. Y no nos hemos dado cuenta. Y por eso tenemos que observar y generar eso dentro de la organización. Es decir, qué cambios, qué buenas prácticas se dieron en este tiempo que me sirvan para mejorar mi sistema organizacional y para sentirme mejor. Bueno, entonces vamos a la parte personal. ¿Cómo enfrento el cambio? ¿Ante qué reto de cambio me encuentro ahora mismo? Hoy todos estamos pasando un proceso de transformación a nivel individual que a lo mejor no tiene nada que ver con la organización, porque todavía quedan recuentos de los daños. Hay quienes perdieron familia, hay quienes perdieron trabajo, hay quienes se tuvieron que mover. Todavía estamos en la etapa de duelo de la pandemia y no nos hemos permitido ver qué pasa y regresamos obviamente a la cultura de los resultados y luego decimos, bueno, ¿y por qué no quieren? Entonces yo les invito a reflexionar y hacer ese inventario de personal, esas actividades de integración que sean justamente para saber cómo estamos hoy, ¿no? ¿Cuál es mi papel como líder del cambio y qué cosas debo hacer de otra manera? Porque todos podemos ser catalizadores del cambio en pro de sentirnos mejor. ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendí? ¿Qué tengo que cuidar? Y que todo ese aprendizaje que hubo durante la pandemia no se pierda. Hay mucha información que no debe perderse. Bueno, estamos dentro de la parte personal y luego también la organización. La organización tiene que ser responsable, es decir, ¿cómo lidero el cambio en el contexto general de la cultura de la organización y de la realidad política y de la realidad que sucede dentro de la empresa? ¿Cómo puedo establecer una red de agentes de cambio en toda la organización? Oye, tengo que identificar quiénes son los agentes de cambio y qué está sucediendo dentro de la empresa para que el cambio se pueda dar. Oye, vamos a regresar, ya estamos de manera presencial, tendremos también parte híbrida y toda esta nueva cultura organizacional, ¿quién está siendo embajador de la misma? Tengo que analizarlo dentro de la organización, porque curiosamente a veces se nombra a alguien,
Y no porque la persona quiera, sino porque, bueno, oye, tú vas a hacer y a lo mejor no estás listo, a lo mejor ni tú has podido entender algunas cosas que pasan y te ponen a liderar esa parte. Y por eso es muy importante que hagamos un análisis exhaustivo de esto, ¿no? Y quiénes van a poder apoyarnos en la parte de transformación. Y bueno, los demás, ¿cómo ayudan mis compañeros a enfrentarse al cambio? Sobre todo cuando no pueden controlarlo y tienen elección. Cuando a veces viene un cambio o sí, y la persona no está dispuesta a hacerlo, ¿cómo enfrentar? No estamos preparados para toda esta parte relacional y humana. Si bien para la parte de resultados sí, pero toda esta parte para nosotros nos parece nueva y diferente. Y es importante llevar a las organizaciones toda la parte de inteligencia emocional, todo lo que es soft skill, comunicación, inteligencia emocional, porque no sabemos qué hacer en este tipo de cosas. Y lejos de nosotros poder apoyar a alguien que pase por estas situaciones, pues no sabemos qué hacer. Y a lo mejor en ese afán de querer ayudar y no estar preparados, a veces pueden salir de nuestro sistema organizacional y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que fijarnos y ser más observadores, sobre todo los líderes que tienen posiciones muy estratégicas dentro de la organización, donde también tienen que cuidar la retención del personal. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes pueden liderar el cambio? ¿Y quiénes están listos para apoyar a esta parte y no, que pues no se da lo adecuado y salen dentro de la organización? ¿Cómo percibo y respondo a las distintas perspectivas, sentimientos y respuestas de las personas frente al cambio, sin perder de vista los objetivos de la organización? Es muy importante que las personas estén alineadas a la organización y desafortunadamente son menos las organizaciones donde las personas están alineadas. Yo diría que es un 40% dentro de las organizaciones, porque tampoco nos preocupamos porque se alinee la gente, porque no sabemos qué quiere, a dónde va, por qué está ahí. Las preguntas básicas de propósito de la organización, tenemos que regresar a las bases. Esto que sucedió después de la pandemia es un reiniciar, así como la computadora o el celular. Estamos reiniciándonos, estamos en la etapa de reinicio. Y lo que pasó ahí, yo no sé qué sucedió. Y lo que sucedió en casa, porque casa se volvió una empresa, todas estas pérdidas y ganancias que tuvieron los colaboradores, ¿qué puedo yo sumar para las mejores prácticas? Entonces, eso sí se los dejo para pensar un poquito. Y bueno, les voy a platicar si fuera un cambio planeado, que eso es lo que nos gustaría. Y también vamos a platicar del cambio no planeado. Si fuera un cambio planeado, este es un proceso que establece un psicólogo llamado Kurt Lewin. Él establece esta teoría de la gestión del cambio y la llama de esa manera: descongelar, cambio y recongelamiento. Para mí, en unas palabras más prácticas, es sensibilización al cambio, para mí la parte de descongelar el cambio y reforzar el cambio. Muchas veces nos fallan la primera y la última. Se establece el cambio, pero no hay una sensibilización al personal, ni saben qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar. Agarran y se cambian. Y después, posteriormente, cuando hay un cambio, ¿por qué? ¿Por qué no permanece lo que dijimos? ¿Por qué esa política nadie la cumple? Porque no reforzamos el cambio. Porque pensamos que ya lo aprendieron, que todos lo entendieron. Y ustedes mismos saben que cuando hay juntas, cuando hay este tipo de situaciones que se informan, dicen, ¿lo entendieron? ¿Todo muy claro? Sí. Y a la hora, pues no lo entendieron y les quedó muy claro, porque todavía la gente es penosa de decir las cosas porque temen que no se tome de la mejor manera y que es mejor que yo no lo diga y es mejor que que no lo diga para no ser exhibido, pero no nos conviene que no lo digan, porque entonces no podemos actuar antes. Hay que brindar, y ahí viene el liderazgo en tiempos de cambio, es esa confianza que tienen que tener los líderes hacia los colaboradores.
Y la confianza que venga el colaborador y te lo diga, no que tú vayas y le, oye, dímelo. No, dime, o sea, ¿y dónde lo va a decir? Porque la confianza se genera, se hace el contexto para generar la confianza. Y en la confianza van dos cosas importantes, el respeto y la ética. Y eso lo tienen que tener los líderes que gestionan el cambio. La confianza y la ética. Para lo que tú me digas, lo vamos a utilizar para tu aprendizaje como persona y no para otras cosas que suceden dentro de los sistemas organizacionales, donde no se practica la ética y los valores y entonces el colaborador queda descubierto y dice, yo no vuelvo a decir nada, porque ay, ¿quién lo dijo? Ay, fue X. X lo dijo, dicen todos. Entonces ya se pierde la confianza de decir, no, pues yo no vuelvo a decir nada. Bueno, si fuera entonces el cambio planeado, estamos en la parte de sensibilización, establecer un sentido de urgencia si lo hubiera, formar una coalición o un comité que sean los gestores del cambio, crear una visión diferente, oye, ¿para qué va a ser el cambio? ¿Qué beneficios va a traer a la organización? Comunicar la visión a todos. Oye, viene el cambio, vamos a tener cambios en la organización, ya pronto vendrá. Hoy que está de moda la mercadotecnia, bueno, no solamente está de moda, es una disciplina que también ha venido a unirse, porque ya no solamente le vendemos a nuestro cliente, sino también a nuestros colaboradores, utilizar todo esto para mostrar el cambio que va a venir. Y cuando ya viene la parte del cambio, es dar también empowerment, o sea, darle a los colaboradores también la oportunidad de que puedan gestionar el cambio, crear recompensas y triunfos de corto plazo para que vean qué beneficios se están tomando en cuenta al momento de gestionar estos cambios y entonces que ellos vean, oye, pues sí, me benefició el hecho de que bueno, voy a ponerles un ejemplo. Los viernes a las 3 de la tarde salimos todos de la oficina. Oye, pero mira, incrementaste tu productividad y entonces te voy a dar, además de que doy viernes, te doy un bono. Entonces dices, wow, sí me interesa incrementar mi productividad, me voy temprano y además me dan un bono, ese que vaya viendo la persona el avance, ¿no? Y después el reforzamiento. O sea, ¿qué me sirvió consolidar? Se queda. ¿Qué no me sirvió? Reevaluar. Bueno, esto no funcionó. Y en el camino lo ajusto y seguir reforzando los cambios. Lo que no generó algo de valor o no fue lo adecuado, se puede modificar con tiempo. No pasa absolutamente nada. Los sistemas no son perfectos. Y tenemos entonces nosotros también que abrir la mente hacia el cambio y decir que se puede fallar, sí, siempre y cuando que esas fallas traigan aprendizaje. Poder utilizar este tipo de situaciones como un aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene que tener el líder ante el cambio organizacional? Para empezar, la innovación. Una de las características hoy para la gestión del cambio es la innovación y la creatividad. Se los vas a explicar de manera diferente. Ayer fue rojo, hoy es azul, mañana es verde, pasado de cabeza. Y luego, la verdad es, el momento que he tenido la oportunidad de hablar con los líderes, dicen, es que, de verdad, o sea, es todo un reto la innovación porque no es igual. Hoy sí, como esos programas, esos reality shows, etcétera, al ser humano le gusta la sorpresa. No le gusta la rutina, porque cuando viene la rutina, entonces el aprendizaje, la creatividad y la innovación duermen ahí. Entonces, el factor sorpresa es importantísimo para alinearnos con los colaboradores, que nadie sepa qué va a pasar, así como en la vida no sabemos qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar mañana. Después, la capacidad de comunicación. Hoy un líder de la gestión del cambio, comunica y comunica. Comunica escrito, oral, como sea. La comunicación hoy sí en todas sus facetas, por redes sociales, por WhatsApp, por todos los medios. Hoy la comunicación se ha vuelto vital para el funcionamiento de los sistemas. Otra característica que es la que estamos hablando, adaptación al cambio. La adaptación al cambio es fundamental y hoy se está pidiendo como parte de las soft skills para
Hoy sí diría que para la mayoría de las personas dentro de la organización. Compromiso, ya quedamos en una cosa y ahora yo voy a cumplir el compromiso que tengo. Resiliencia. Una de las piedras angulares de las características del liderazgo. Resiliencia, porque hoy verde, mañana azul, luego morado, luego rosado. Resiliencia, es decir, que, wow, no les gustó y entonces me quedo así, no les gustó y ahora qué voy a hacer. Bueno, no les gustó a todos y todos los integrantes de un sistema organizacional son diferentes. Por eso tenemos que tener el inventario de personal y saber qué características, hay unos que son introvertidos, otros que son extrovertidos, son totalmente diferentes. Imagínense, hay sistemas que tienen de 10 colaboradores y hay sistemas que tienen a 9,000, 10,000 colaboradores. Cada colaborador es un mundo. Y justamente por eso el líder tiene que tener todas estas características. Pasión por motivar e inspirar. Bueno, pues es que no me salió muy bien hoy. Oye, o inspirar, si lo puedes hacer, ¿cómo no? Y mostrar, no hacerle, mostrarle el camino para que la persona pueda tener la actitud de querer hacer. Agilidad. La toma de decisiones tiene que ver con la rapidez y con estar nosotros atentos a todo el sistema y decir, vamos a tomar decisiones. Flexibilidad. Si no salieron las cosas como habíamos planeado, vamos a tener esa capacidad de flexibilidad y volver a hacerlo de manera diferente. Emprendimiento, que es toda dentro de las organizaciones, no solo el emprender, hacer un nuevo negocio, o los colaboradores dentro de las empresas, que también vienen a esa parte, son diferentes y les gustan mucho los retos a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones. Y entonces estar dentro de una organización donde yo me vuelva también un consultor y un líder dentro de la organización, que me permitan aprender, que me permitan opinar, que me permitan desarrollarme. Entonces, y eso muchas veces queremos seguir manejando esos sistemas rígidos que poco a poco van a ir quedando atrás. Ya tenemos sistemas digitales, tenemos equipos remotos, tenemos toda esta parte híbrida y toda esta parte tecnológica que vino a cambiarnos y capacidad de gestión de equipos de trabajo, donde yo pueda identificar las habilidades de los colaboradores y decir qué equipo, qué habilidades voy a integrar para que esto sea mucho más fácil y mejor. Aquí lo importante es hacer más o menos, porque la gente quiere bienestar. Y esto no es porque, ay, no. Yo muchas veces les menciono a mis alumnos, teoría X y teoría Y de Douglas McGregor. ¿Qué decía Douglas McGregor? Que al colaborador X no le gusta trabajar y a Y le encanta el trabajo. Hay que entender que cambiaron los colaboradores al estar al borde de la muerte y las pérdidas y ganancias. ¿Y hoy qué van a buscar? Si yo sentí que me iba a ir y que hubo también, no lo sabemos, no creo que todos lo sepan dentro de las organizaciones, alguien que pudo haber perdido la vida y se salvó y sigue, y que dice, bueno, pues entonces yo quiero realizarme, también quiero hacer mi hobby, no solo quiero estar en la organización todo el tiempo y ver de qué manera podemos utilizar la creatividad y el hecho de poder trabajar mejor conformado con un equipo, nos hace más fácil el trabajo. Y eso tenemos que mostrárselos en la medida que están mejor integrados los equipos de trabajo. El ambiente es más agradable y los retos se comparten los triunfos y también los fracasos. Esa solidaridad que caracteriza mucho al colaborador mexicano. Bueno, y vamos a presentarles aquí unas estrategias ya para que ustedes se lleven también esta tarde, pues que a mí me encanta porque es como una charla. Y bueno, hoy es importante que estamos en constante aprendizaje. Las organizaciones aprenden y como yo les comenté, cada 6 meses el sistema ya cambió. ¿Por qué? Porque se contrató un colaborador nuevo, porque se fue un colaborador, porque se fusionaron puestos, porque se crearon puestos. O sea, todo esto influye en el sistema organizacional. Una organización que ha desarrollado la capacidad de aprender, de adaptarse y cambiar, es una organización que aprende.
Hoy las organizaciones tienen que ser organizaciones que aprenden de los éxitos y que aprenden también de los fracasos para canalizarlo de manera positiva al interior de la empresa. Tipos de aprendizaje, pues hay de un solo lazo o de doble lazo. Los errores pues se corrigen de acuerdo a historias pasadas, o bien hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Las características de una organización que aprende: hay una visión compartida. Todos saben a dónde va a ir el negocio. Y bueno, esta es una cosa que muchas veces no sucede. No hay una visión compartida dentro de la organización. Entonces los líderes tenemos que ver que sí, ellos saben a dónde vamos a ir, porque si no sabemos a dónde vamos a ir, pues no tenemos rumbo. Descarta antiguas formas de pensamiento. Ok, esto ya no funciona, vamos a cambiar. Considera a una organización como un sistema de relaciones. Sí, hoy tenemos que ver la visión holística y la visión sistémica. Lo que yo haga afecta a los demás, sí. Y eso nos cuesta entenderlo a todos los miembros de la organización. Lo que yo haga va a afectar, sí. Y tenemos que educar a nuestros colaboradores a esa parte, que lo que yo hago sí tiene consecuencias. Hay que ver cómo lo vamos en conjunto para lograr una visión compartida. Todos estamos en este barco y todos vamos hacia un rumbo fijo. Y bueno, aquí les dejo las referencias de esta charla. Y no sé si hay algún comentario, algo que quieran compartir. Con mucho gusto, pues estoy para servirles, y pues espero que esta información les sea útil en sus sistemas organizacionales y que a final de cuentas, pues bueno, no terminaríamos el día de hoy. Estamos obviamente, este es un tema que va a estar sonando ahí sí que todos los días. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la retención del personal que nos está trayendo en jaque a todas las áreas de recursos humanos y a todos los líderes. Es decir, no se veía antes que 6 meses no cubrir una vacante, 2 días y no van a la organización, se les cita para entrevistas de trabajo. Y otra cosa que me han dicho: me renuncian por WhatsApp, ni me avisan que no van a venir, dicen que van a venir a la entrevista. Creo que todavía hoy en la mañana me decían: no, ya hablé a 5 y ninguno de los 5, y no dicen sí, no. O sea, en el medio de la comunicación, estamos en el mundo digital, y donde las fronteras se han acotado, están sucediendo este tipo de cosas porque no hemos tenido el puente y no nos hemos puesto a analizar qué está pasando dentro de los sistemas organizacionales.